Iniciamos el capítulo 3 de esta vida en Cristo en el numeral 1949 y que toca aspectos muy importantes como la gracia, la justificación, el mérito, la ley, ¿no? La ley y la gracia. Esa misma ley dentro de la iglesia y los mandamientos de la iglesia. Como sabemos, pues no tenemos todo el tiempo para profundizar numeral por numeral, pero sí retomando las principales verdades que el catecismo nos presenta y meditándolas, alcanzaremos la luz para ir comprendiendo todo el contenido que explicita esto principal que vamos a tocar hoy. Estamos hablando de esa vida en Cristo, no nos olvidemos, ¿no? Y la vida de Cristo en nosotros y la vida nuestra en Cristo. Desde en Cristo nos eligió el Padre, ¿no? Desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo, ¿no? Para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Sabemos que por el pecado original, esta vida en Cristo, concebida por el Padre para nosotros desde antes de la creación del mundo, es truncada por ese pecado original y luego viene Cristo con la redención a devolvernos esa vida en Él que habíamos perdido. Por eso el hombre, que siempre ha sido llamada a esa bienaventuranza, a esa felicidad eterna, a esa participación de la bienaventuranza eterna de Dios, herido por el pecado, necesita esa salvación de Dios, esa ayuda de Dios, porque ya por sí mismo no puede. Y esa ayuda divina el Padre nos la da por Cristo. Y es importante entenderlo. ¿Cómo nos ayuda Cristo? Por la ley que dirige al hombre y la gracia que lo sostiene. La carta de los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13, nos da esta cita muy interesante. Dice: trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar. Dios es todo. Esta cita nos va dando más luz cómo entender ese Dios es todo en nosotros. De Él viene el querer, el deseo, y de Él viene el obrar, como bien le parece. Es Él. Hay unas palabras de su santidad Juan Pablo II, del actual Papa, su santidad Benedicto XVI. Las dice el 8 de diciembre del año pasado, el 2005, hablando de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y que vale la pena que las recordemos ahorita que se empieza en el artículo primero a hablar de la ley. Dice él:
La voluntad de Dios no es para el hombre una ley externa, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está escrita en él y lo convierte en imagen de Dios y así en criatura libre. ¿Por qué él habla de que no es una ley externa? Porque el hombre así lo ha tomado, ¿no? Tomar la voluntad de Dios como algo que lo oprime, que no lo deja ser. Y lo explica. El hombre no se fía de Dios, sospecha que le quita algo de su vida, que Dios es la competencia que limita nuestra libertad, que seremos totalmente seres humanos solo cuando lo hayamos dejado a un lado y que solo de esa manera podremos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre, continuó el Santo Padre, vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y es necesario desembarazarse de la misma para ser plenamente uno mismo. Esto es lo que predica la psicología y muchos teólogos modernos, muchas corrientes del pensamiento presentan esa ley de Dios como algo que oprime. Mientras que el catecismo nos enseña lo que ya el conocimiento de Dios nos ha ido descubriendo. ¿Qué? Que la ley es una instrucción paternal, son los consejos de un padre amoroso. La ley es fruto de una pedagogía divina. ¿Qué hace esa pedagogía divina? Prescribe, determina, señala al hombre esas reglas de conducta que lo van a llevar a esa bienaventuranza prometida, a esa felicidad para la cual fuimos creados, a vivir ese cielo aquí en la tierra. Y proscribe, prohíbe, ¿sí?, los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Eso es una ley que es la expresión de una voluntad de Dios amorosa, sabia, misericordiosa, infinitamente justa. Dios, que es amor, es al mismo tiempo firme en sus preceptos. Por eso dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola coma de la ley pasará, ¿sí? Porque Dios es firme en sus preceptos, amable en sus promesas, porque es amor. Toda ley tiene un único origen, la ley eterna. En la ley eterna, toda ley encuentra su fuente, su verdad primera y última, su fuente y su fin. Porque esa ley eterna es la voluntad de Dios. Por eso toda ley declarada y establecida por el hombre
llámese ley civil, ley eclesiástica, ley moral, ley social, toda ley, ¿sí? que es solo una participación de esa providencia, ¿sí?, de Dios. Dios comunica al hombre, ¿sí?, su ley, la pone en su corazón y el hombre la declara, la concibe en su mente y la declara. Esa es una ley humana. Tiene que ser participación y expresión de esa ley divina, de esa ley eterna. La ley, ¿cuántas clases de ley hay? De esta ley eterna, que es fuente de todas las leyes, surge la ley natural, la ley revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las leyes civiles y las leyes eclesiásticas. Esa ley moral que está dentro de todas estas leyes que enunciamos, está dentro de la natural, de la civil, la eclesiástica, la evangélica, tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Cristo es la plenitud de la ley. En sus enseñanzas, en su vida misma. Porque todo el Evangelio se cumplió en Cristo. Él es la plenitud de la ley. Cristo no solo lo enseñó con su palabra, lo vivió, lo encarnó esa ley. Por eso dice el numeral 1953, Jesucristo es en persona el camino de la perfección, es el fin de la ley. Y qué importante es esto, Cristo es el fin de toda ley. El fin de la ley es Cristo para la justificación del creyente. Porque ¿cuál es el objetivo de la ley? La justificación, ¿sí? O sea, la santificación. Por eso el fin es Cristo. Lo dice Romanos 10:4. Toda ley que se salga de esto pierde su fuerza. ¿Cuál es la ley natural? La que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y esa no hay que enseñarla, por eso se llama natural, viene inscrita en la naturaleza misma del hombre. Lo vemos en los niños. Y en eso puede descubrir un papá o un educador cuando el niño, si ya el niño tiene uso de razón o no, porque el niño, sin que se le diga, sabe qué hizo bien y qué hizo mal. Cuando lo oculta, ¿sí?, cuando siente temor de algo, porque sabe que hizo mal. Le pegó al hermanito, y viene la mamá a preguntar qué le pasó al hermanito, y ya él sabe que le pegó y que hizo mal. Y puede que con susto se disculpa, pero ya notas tú que él fue. Es esa ley natural en su conciencia que le está diciendo, le hace de juez, ¿no? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿Dijiste la verdad o dijiste mentira? Porque Dios la pone en el corazón del hombre. Y en todo hombre existe esa ley natural que siempre es conforme con la ley, con la voluntad de Dios. Por eso encontramos en las, que dijéramos en los grupos primitivos,
encontramos un perfecto orden, sin que todavía se les hubiera evangelizado. Ya ellos sabían que era bueno, que era malo, ¿sí? Cómo tenían que ser fieles, muchas cosas, imperfecciones, porque por el pecado original, pues el hombre perdió mucha luz, ¿no? Pero sí se encuentran cosas muy rectas sacadas de esa ley natural. El Papa León XIII, en la encíclica Libertas Praestantissimum, dice: la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana, miren esto qué importante, no podrá tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. ¿Ya? No tiene fuerza, sino es una interpretación fiel de esa razón más alta, que es ¿cuál? La voluntad de Dios, ¿sí? La ley eterna, a la que nuestra voluntad y nuestro espíritu, nuestra libertad deben estar sometidos. Por eso, algunos que están en contra de la evangelización de esas tribus, sobre todo los antropólogos, se oponen a que para qué va el misionero si ellos viven bien así como están, ¿sí? Entonces va a como a deformar un poco. No, porque todo aquello que ellos hacen que no está conforme con esa ley eterna, hay que purificarlo. Como por ejemplo los tunebos en el Sarare, por allá por el Santander del norte, o norte de Santander, que cuando nacen niños gemelos o deformes, tienen que matarlos. Si nace un hijo, bien, pero si nace gemelos o deformes, para ellos eso no es, entonces lo tienen que matar. Pues el misionero tiene que purificar eso, porque eso, que es ley natural para ellos, no está conforme con la ley eterna. Entonces no puede tener fuerza de ley. Entonces hay que ayudarles. Santo Tomás y San Agustín sobre esto también dicen algo importante en el 1955. Dice: ¿dónde pues están inscritas estas normas sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda ley justa. De allí pasa al corazón del hombre que cumple justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. ¿Ya? Dios la imprime en el corazón del hombre. Pero es en sí misma la voluntad de Dios. ¿Ya? La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado a la creación. Es universal en sus preceptos, sea en la China, en África Negra, en los países de Oriente, en Australia, en cualquier parte, es la misma ley que Dios ha puesto en el corazón del hombre. No es que a uno les puso una y a otros otra. Y su autoridad se extiende a todos los hombres. Por eso,
esta ley, que es la recta razón conforme a la naturaleza, es inmutable y eterna. Sus órdenes imponen deber, sus provisiones apartan de la falta. Es un sacrilegio, hay que subrayarlo muy bien. Sacrilegio sustituirla por una ley contraria. Imagínense ahora, cuando se quiere imponer en el corazón de los niños una ley contraria a la ley natural. Sacrilegio, y sabemos lo que es un sacrilegio. Profanar lo sagrado, ¿no? Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. Eso lo dice Cicerón. Imagínense en qué tiempo. Ahora, esta ley, ya sabemos, ¿no? La diversidad de culturas hace que esta ley en algunos pues se vuelva a veces imperfecta, pero por el mismo hombre, no por lo que Dios ha sembrado en el corazón del hombre. Esa ley natural es inmutable y permanece a través de las variaciones de la historia. Y esto es importante. Subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Y miren lo que dice: incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se le puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y de sociedades. San Agustín lo dice: el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre y que la misma iniquidad no puede borrar. Por eso dice Dios: no temáis, ¿sí? No temáis, yo he vencido al mundo. No temáis. Todo esto que vemos de leyes injustas, cómo se está institucionalizando el pecado, cómo se trata de destruir esta ley de Dios en la conciencia de los niños, todo esto que da horror, el solo pensar en ello. Hay que ponerle esta luz. Esa ley natural puesta en el corazón del hombre es inmutable y nadie la puede arrancar. Así como Dios en cada época de la historia ha suscitado en medio de toda esa maldad profetas, ¿no?, que mantienen la fidelidad a la verdad de Dios, así sea con sangre, igual se va a dar en estos tiempos, porque esa verdad Dios no la va a arrancar del corazón del hombre y su luz permanece por los siglos. Y Él está siempre con nosotros. Y nadie va a vencer su voluntad, que es verdad, que es bien, que es luz, que es sabiduría infinita. Entonces por eso dice: no temáis. Esa es la esperanza que nunca se debe acabar en nuestro corazón, pese a todo lo que veamos, sepamos o experimentemos. Ese no temáis. Y es esa ley natural, ¿sí?, la que pone los fundamentos para edificar la comunidad de los hombres, y de ella sale la ley civil. Ella es la base necesaria para esa ley civil. Pero ¿qué pasa? Lo que ya hablaba el Papa aquí en su homilía, en la enseñanza que dio el 8 de diciembre,
¿qué pasa? Que esos preceptos naturales puestos por Dios y que están en el corazón del hombre no son percibidos por todos de igual manera. Unos los perciben con más claridad y responden a ellos de una manera inmediata. Otros no. Otros lo perciben de manera imperfecta o incompleta, como ya les decía. Así como encontramos en esos grupos cosas muy buenas como la fidelidad, en ellos no se ve adulterio, no se ve fornicación, pese a que no conocen el matrimonio. Tienen un gran sentido de la estabilidad familiar, de la responsabilidad frente a los hijos. Tienen otras cosas que son imperfectas, ¿sí? Y que es necesario que la ley revelada venga a purificar, a iluminar esas sombras, a enderezar esas desviaciones de la ley natural. Por eso se hace necesario la gracia y la revelación, para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Eso lo dice Pío XII en la encíclica Humani Generis. Entonces, la ley revelada, que comprende antiguo o ley antigua y la ley nueva, que es la misma ley evangélica, tiene como fundamento la ley natural, que ha sido como un cimiento preparado por Dios en el corazón del hombre. Y ese cimiento es armonizado por la gracia que nos viene por Cristo, ¿no? La ley antigua, toda la del Antiguo Testamento, la reveló Dios a Moisés, preparando con ella la venida de Cristo. Toda ley, recuerden que tiene como un fin Cristo. La ley antigua prepara su venida. Es, dijéramos, como la primera etapa de esa ley revelada. Prohíbe lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, y prescribe o manda lo que es esencial. Dice el Catecismo, el Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre, para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Y lo que dice San Agustín es hermoso. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Y que estaba, ¿eh? No era que no estuviera escrito, estaba escrito, pero no lo leía por la oscuridad, ¿sí? Por la concupiscencia, por la misma ignorancia, por el olvido en que se vivía de Dios. Y esto nos hace comprender cómo la ley es fruto de la misericordia y del infinito amor de Dios, que pese al pecado original no abandonó al hombre, ¿sí? Ni lo dejó sumido en el abismo del mal en que el hombre cayó, no lo abandonó. Es fruto del amor, para protegerlo contra el mal. Es la ternura de un padre que, viendo a sus hijos tan desorientados, le establece unas normas para que no se desvíe, para que enderece sus pasos hacia el bien y la felicidad que él toda
toda la vida ha preparado para él y que el hombre no alcanza a concebir por su ceguera. Esa ley antigua, que es la primera etapa de la ley revelada, es imperfecta, ¿sí? Dios, en la economía de la salvación, en su pedagogía divina, se nos ha ido manifestando progresivamente y siempre ha querido llevar al hombre de una manera progresiva, no atropellada, dosificada. Como un pedagogo, en esta ley antigua, muestra lo que es preciso hacer. Pero aquí hay algo importante. Como todavía no se había dado la redención, no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. No tenían la vida de la gracia. Los del Antiguo Testamento no poseían la vida de la gracia. Por eso es una ley de servidumbre. Ella por sí misma no podía quitar el pecado. Por eso, pese a que Moisés, Noé, Adán y Eva no volvieron a pecar, todos los justos del Antiguo Testamento, pese a su justicia, o sea, a su fidelidad en el cumplimiento de la ley, no podían entrar al cielo. Por eso Cristo desciende a los infiernos, ¿sí?, para llevarlos con Él al cielo. Por eso dice el credo, ¿sí?, descendió a los infiernos. Porque esta ley que ellos vivieron no les quitaba el pecado, ¿ya?, no los justificaba. Era una ley de servidumbre. ¿Sí? Según San Pablo, en Romanos 7, la función principal de esta ley antigua era denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. Romanos 7, vamos a leerlo. Cuando habla de los cristianos libres de la ley. La ley es pecado de ningún modo, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿Ve? Por eso conoció el pecado, porque la ley estaba llamada a denunciar al hombre al pecado. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas tomando ocasión el pecado por medio del precepto, activó en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo viví algún tiempo sin ley, pero sobreviniendo el precepto revivió el pecado, y yo quedé muerto y hallé que el precepto que era para vida fue para muerte. Pues el pecado con ocasión del precepto me sedujo y por él me mató. En suma, que la ley es santa y el precepto santo y justo y bueno. Ahí habla mucho sobre eso. Pero entonces queda claro, ¿no? La ley solo era para denunciar y manifestar el pecado. Como despertar esa ley natural en el hombre que estaba adormecida y que no podían leer. Por eso Dios la manda a imprimir en las tablas para que el hombre la conociera. Y por lo menos empezar a tener conciencia del pecado. Pero el cumplimiento de la ley no le quitaba el pecado. Esta ley antigua es la primera etapa en el camino del reino. Todo va hacia el reino. ¿Por qué?
porque a ese pueblo elegido lo prepara, lo predispone para la conversión y para la fe en el Dios Salvador. Ya desde ahí ellos empiezan a anhelar, a vivir la esperanza de ese Salvador. Es una preparación para el Evangelio. Dice San Ireneo, es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Esa ley antigua se completa en las leyes, en los libros sapienciales y la de los profetas. Santo Tomás anota algo que es bien interesante, para que veamos lo que es el corazón del hombre, ¿no? Dice, hubo bajo el régimen de la antigua alianza, o sea, de la ley antigua, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. No era el tiempo de la redención, pero por su fidelidad, por su apertura a Dios, por esa delicadeza en saber escuchar y seguir la ley natural puesta por Dios en su corazón y acoger la ley revelada, poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo. Era como haberle dado a Dios un anticipo, ¿no? Por eso se llaman justos. La ley no los justificaba. ¿Qué los justificó? El amor, la caridad, vivida en su corazón. Y al contrario, dice, existen en la nueva alianza, o sea, en nuestro tiempo, que ya conocemos la plenitud de la ley en Cristo, o sea, la ley nueva, la ley evangélica, hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva. Para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza. A los anteriores, que era la ley del temor, la ley de la servidumbre, hubo quienes vivieron la ley del amor, estando en esa ley antigua. Ahora, en la ley nueva, en la ley evangélica, hay hombres tan carnales que necesitan amenazas, o sea, ser sometidos a la ley de servidumbre para poder evitar el pecado. Porque ni a eso le hacen caso, y lo vemos. Habrá gente que tema el infierno. Hay muchos que ni siquiera piensan en eso, ni siquiera por el temor al castigo, ¿verdad? Obedecen a Dios. Mientras que hubo unos en la ley antigua que no tenían la gracia, que vivieron como si la tuvieran y vivieron el amor. Es el contraste, porque todo está en el corazón del hombre, todo está ahí. Aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que difunde esta caridad, este amor en nuestros corazones. Esos son los misterios de Dios, los misterios del amor. La ley nueva, la ley evangélica, es la vivida y anunciada por Cristo.
comprende esa ley divina natural y la revelada. Es obra de Cristo y está sintetizada en el Sermón de la Montaña. Ahora, es obra del Espíritu Santo y por eso es una ley interior, una ley de amor, no de temor. Muy importante para meditar, porque podemos nosotros reflexionar. ¿Qué me guía? ¿La ley del amor o la ley del temor? Porque podemos estar por tiempo en la ley nueva, pero por vida, ¿dónde estamos? Es importante entender esta diferencia para que comprendamos todos aquellos grupos que se han centrado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todas esas sectas. No, que el Antiguo Testamento dice que no adoren imágenes, no, que el Antiguo Testamento dice no. Pero si ya sabemos que esa ley antigua fue perfeccionada, ¿sí?, y completada por Cristo, ¿por qué no nos seguimos por allí donde está la plenitud de la ley? ¿No? Esta ley viene a ser el cumplimiento de lo que decía Jeremías en el capítulo 31 y que luego se recuerda en Hebreos 8. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones, las grabaré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso esta ley nueva es la ley de la gracia, la ley del amor, la ley del Espíritu Santo que se nos ha dado mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad, ese es el signo clave. Actúa por el amor, no por el temor. Si seguimos actuando por el temor, es ley de esclavitud. Esa ley, que son las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, nos enseña lo que tenemos que hacer. Y los sacramentos nos comunican por la gracia la fuerza para realizar eso que tenemos que hacer. La gracia nos dice qué, la ley nos dice qué y la gracia nos dice cómo. Nos da la fuerza para el cómo. San Agustín, hablando de la bienaventuranza, dice: este sermón contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. En las bienaventuranzas se dan cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Son los caminos sorprendentes del reino, las bienaventuranzas. Ahí está toda la ley. En el numeral 1968 habla del Sermón del Monte. Lejos de abolir o de evaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias, revela toda su verdad divina y humana. Están del capítulo 5 al 7 de Mateo, ¿sí?
habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Ahí hace Jesús toda esa, no añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro. Si meditamos esos capítulos, vemos cómo Jesús pasa de la prescripción externa a la actitud del corazón interno. Siempre va llevando al hombre a que sepa que lo importante es lo que está en su corazón. Y eso es lo que va a darle, dijéramos, el sello a sus actos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare será reo de juicio, pero yo digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. Ya es algo más profundo, más adentro, más del corazón del hombre. Si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Jesús va apuntando a esa actitud interior. Y es toda esta ley nueva en Cristo que nos conduce a la plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial. ¿Sí? Nos lleva allá. Por eso Jesús dice, sed misericordiosos como misericordioso vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y pecadores, justos e injustos. ¿Ya? O sea, allá es donde nos apunta la ley nueva, a poseer la misma santidad de Dios, ¿sí? La perfección de Dios. También esa ley nueva, en la práctica de los actos de religión como la limosna, la oración y el ayuno, igualmente los ordena al interior del hombre, ¿sí? Al Padre que ve en lo secreto. Igual la oración. No ores donde todos te vean, no digas muchas palabras al rezar. Entra a tu cuarto, cierra doble llave. Bueno, todo lo que Jesús es, siempre llevando al hombre más a una vida interior. Cuando habla de los dos caminos, la regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros a ellos. Toda ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús, que es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y esto nos da mucha claridad sobre lo que es, porque si la ley antigua era para ir preparando a los hombres para este reino, la ley nueva conduce a los hombres a la posesión de este reino. Por eso, este reino de Dios, este reino que es lo mismo que decir reino de la voluntad de Dios, es lo mismo que decir reino de Dios, es el perfecto cumplimiento del Padre Nuestro, el perfecto cumplimiento de la regla de oro, ¿sí? Del mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado. Porque es poseyéndolo a Él como podemos amar como Él amado. Poseyendo su amor podemos amar como Él ama. A este sermón del monte que contiene la plenitud de la ley vienen todas las enseñanzas de los apóstoles que lo explicitan, ¿no? Porque ya Cristo lo dijo todo. Los apóstoles
tomando lo recibido de Cristo, van explicitando a los cristianos, ya enseñándoles en una forma más concreta esta ley nueva. Vuelve y nos repite el numeral 1972, un elemento que no podemos olvidar o hacer a un lado. La ley nueva es llamada ley de amor. ¿Por qué? Hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Eso es bien importante. Porque esto hace que la vida del cristiano esté centrada en Cristo, no en el hombre, no en agradar al hombre, no por el temor del qué dirán, no por el temor de perder amistades, sino por el amor. Es ley de gracia porque confiere esa fuerza de la gracia para orar mediante la fe y los sacramentos. Es ley de libertad, porque nos libera de todas esas observancias rituales y jurídicas de la ley antigua y que se pasan a la ley de ahora, se pasan a nuestro tiempo, ¿no? Quien realmente vive la ley del amor se libera de todo eso. Por eso nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Quien está condicionado por cualquier cosa, la fama, el poder, el dinero, la estima propia, ¿sí? No actúa espontáneamente, ¿sí? Sino de acuerdo a la conveniencia o inconveniencia de eso que considera importante. Actúa bajo el impulso del amor y nos hace pasar de la condición del siervo que ignora lo que hace su Señor a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Entramos en la condición de hijo. La ley del amor es la ley del hijo. Y los numerales 1973 y 1974 traen un elemento importante. Deben estar aprendiendo a manejar avión. Que son los consejos evangélicos. Porque se venía dando, ¿sí?, como una separación entre mandamientos y consejos evangélicos. Los consejos evangélicos, los preceptos o mandamientos están destinados a apartarnos de todo lo que es incompatible con la caridad, o sea, con el amor de Dios. Y los consejos tienen por fin apartar no solo lo que es contrario, sino lo que puede impedir el desarrollo de ese amor, el crecimiento de ese amor, la perfección de ese amor. Estos consejos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia. Y quien realmente quiere vivir una vida en Cristo, no solo debe contentarse con los mandamientos, porque vivir en Cristo, ¿sí?, es vivir en la plenitud del amor y en un amor cada vez más creciente, en una unión cada vez más creciente con Él, para llegar a esa transformación en Cristo, que tiene que ser la meta de todo cristiano. Y más aún, ¿sí?, transformados en Cristo, dejar que Cristo viva en nosotros, ser transformados en Él para vivir en Él y Él en nosotros, que va mucho más allá, que es la plenitud del reino de Dios en nosotros. Entonces, los consejos evangélicos, si manifiestan esa plenitud e indican las vías más directas y los medios más apropiados, han de practicarse. Han de practicarse, pero según la vocación de cada uno. ¿Está claro esto? Según la vocación de cada uno.
Los consejos evangélicos son castidad, pobreza y obediencia, según el estado de cada uno. La castidad, según su estado. La pobreza, según como Dios haga el llamado a cada uno. A uno la pobreza en la escasez, a otro la pobreza en la abundancia. Igual la obediencia. A uno la obediencia en comunidad, a otros la obediencia en una vida de familia, a otros la obediencia en una vida de solteros, pero siempre habrá que estar sometidos a eso. San Francisco de Sales dice: Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera. Porque es esta la que, como reina de todas las virtudes y de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, la que da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. Esto es tan importante tenerlo en cuenta para dejar, o que la gente, ayuda a la gente de pronto a dejar de decir tanta necedad. Y entonces, ¿por qué el Papa no vende todo lo del Vaticano para dárselo a los pobres? Es que la posición, la misión y el rango del Papa no dan para que viva como vivía un San Francisco de Asís. ¿Ya? A él está llamado a vivir la pobreza desde su situación de pontífice, como lo vivieron los santos que fueron príncipes o reyes. Les tocaba estar en el palacio. Su riqueza sí la distribuyeron, pero mientras eran reyes tenían que vestir como reyes, compartir con reyes, porque esa fue la vocación, allí los puso Dios. Entonces, como entender esa parte, no pretender como emparejar a todo mundo por el criterio de cada uno, no. Y me parece muy, muy sabio esto que el Catecismo anota aquí de San Francisco de Sales, porque es Dios el que administra, el que exige, el que determina, el que ordena en la vida de cada uno. Y según eso, cada uno debe responder.